Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya saben, mi nombre es Gustavo Rodríguez y estamos al frente del Ministerio Senda Antigua. Te agradezco por el apoyo que nos estás ofreciendo al ver estos videos que son de importancia para todos nosotros y te motivamos a que lo sigas observando, lo sigas estudiando, meditando porque van a ser de mucha bendición y de edificación para tu vida. Y si puedes compartirlo, te agradeceré. Hoy vamos a mencionar un, un versículo muy bueno. Llamémosle estudio, vale la pena. Mateo capítulo 24, versículo 1. Vamos a analizar las profecías de nuestro Señor Jesucristo a la luz de la Biblia. Hay muchas cosas que hablar en estos momentos respecto a las profecías y es algo muy motivante, es algo que todos los hijos de Dios debemos de estar atentos, debemos de estar observando, ya que nuestro Señor Jesucristo mismo dijo que deberíamos de estar en oración y velando, porque aquel momento glorioso se acerca. Bien, vamos a dar inicio a este estudio diciendo la palabra de Dios de esta forma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos una vez más estar en este lugar para compartir con nuestros hermanos y nuestros amigos queridos tu palabra. Pedimos que a través de tu Santo Espíritu seas tú quien guíes y bendigas toda alma, mente y corazón. Señor, lo ponemos todos en tus manos y reconocemos que Jesús es el Señor. Te damos gracias y todo lo hemos pedido en su bendito nombre. Amén y amén. Bien, Mateo capítulo 24, las grandes profecías. Impresionante esta que acaba de decir nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hacerles saber que Mateo capítulo 24 tiene un contexto. El contexto, muchos estudiosos dicen que se encuentra en el capítulo 23. Si leyésemos Mateo capítulo 23, hay una enseñanza fuertísima de la cual nuestro Señor Jesucristo hizo a sus discípulos. Y después viene una confrontación, un diálogo contra los escribas y los fariseos, donde nuestro Señor Jesucristo les llama 7 veces hipócritas a los escribas y fariseos. 7 veces les mencionó que era gente hipócrita y 5 veces les mencionó también que eran ciegos, eran fariseos que estaban en ceguera espiritual. Algo tremendo. Entonces Mateo 24 se empieza a desarrollar porque ellos salen de ese lugar. Yo pienso que todos iban atrás del maestro, como dice la escritura, iban pendientes, iban observando al maestro, iban pensativos, y dice la escritura que alguien le dijo: maestro, ¿ves este templo? ¿Ves estos edificios? Tal como está escrito en el versículo 1, que le dicen: se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Para mostrarle, ¿qué le querían dar a entender a Jesús sus discípulos? Esto es digno de meditar. Yo pienso que ellos empezaron a tratar de reconvenirle, porque las predicaciones de nuestro Señor Jesucristo eran muy fuertes, eran directas, tocaba prácticamente alma y corazón a estas personas, pero siempre hablándoles con la verdad, haciéndoles ver que ellos estaban cometiendo actos que no eran justos, estaban violando y transgrediendo las leyes del Señor, y esto a ellos les molestaba.
Pienso que los discípulos iban un poco, llamémosle de esta forma, asustados. ¿Por qué? Porque sabían que los judíos, los fariseos, podían expulsar a las personas del templo. Entonces ahí se acercaron diciéndole: maestro, ve, fíjate, o sea, como que trataron de reconvenirle para hacerle saber: no te vayan también a ti a negar ya la entrada y luego qué va a pasar. Bueno, eso es lo que yo pienso. El diálogo se desarrolla de esa forma cuando nuestro Señor Jesucristo invierte las palabras y Él mismo les dice en el versículo 2: ¿ven todo esto? Aquí es donde me llama mucho la atención. Mientras ellos tratan de decirle: ve los edificios del templo, Jesús en el versículo 2 dice: ¿ven todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y es allá donde todos ellos han de haber quedado en shock. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Recordemos que ellos ya habían escuchado tiempo atrás la profecía que Jesús había dado del templo. Pero tú dirás: ¿cuál? Jesús les había dicho: derribar este templo y yo en 3 días lo levantaré. Y eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versos del 18 al 20. Entre tanto que ellos iban caminando y recordando ese pasaje donde Jesús les había dicho: tiren el templo y yo en 3 días lo reedificaré. Mire qué impresionante. Ellos, los discípulos, se han de haber quedado todavía más consternados, más en shock, pensando: está hablando una vez más del templo que se va a destruir. Y allí iban caminando, pienso que tras del maestro. El Señor Jesús iba serio, así me lo imagino. Iba recto, iban prácticamente al cuartel general. ¿Cuál era el cuartel general? El huerto de Getsemaní, porque es allá donde se reunían bastantes veces, en el monte del Olivar, dice la Escritura. Y en el versículo 3 dice claramente que estando él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos han de haber quedado hasta cierto punto desconcertados. Querían saber inmediatamente qué iba a pasar, cuándo iba a suceder eso que le iba a suceder al templo. Porque mire que para los judíos el templo era un símbolo más que nacional. Era un símbolo espiritual impresionante para cada uno de ellos. Religiosamente ellos procuraban estar. De hecho, las fiestas de Dios tenían que presentarse de mínimo 3 veces al año y no con las manos vacías, dice la Escritura. La fiesta de la Pascua, la fiesta de las semanas y también la fiesta de Pentecostés. La fiesta de los tabernáculos, disculpe, y ahí tenían que presentarse. Entonces año con año ellos iban, ellos adoraban en el templo a Dios, ellos estaban conscientes de que era necesario estar en ese lugar. Y sí, era de preocupación: ¿cuándo le vendrá el fin a este templo? Recordemos que las palabras de Dios se cumplen, las profecías del Señor se cumplen. Como lo dijimos la vez anterior, Dios no amenaza, Dios cumple su palabra. Y cuando Dios da una profecía, se cumple. Y eso es lo bonito y eso es lo importante. Nosotros tenemos maravillosas promesas de Dios y también hay profecía para nosotros a través de la palabra. Y podemos estar seguros y descansando en su amor, en su gracia y misericordia. Sucede que esta profecía se tiene que cumplir. Y llegó el día del cumplimiento,
en el año 70 después de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo da su vida por nosotros, muere, resucita, es llevado, dice la Biblia en el libro de los Hechos, al cielo, y pasan los años, el caminar de la iglesia empieza, pero llega el momento en que se tiene que cumplir esta profecía. ¿Quién la cumple? La cumple un hombre que posteriormente iba a tener un imperio, pero en ese momento era un general. Su nombre, Tito. Su padre era un emperador llamado Vespasiano, que era César. Entonces eran parte de las legiones romanas y llegaron ahí precisamente a cumplir la profecía. Esta profecía es algo impresionante porque llegaron los romanos en el año 66 después de Cristo, según dice el libro de los judíos a través del historiador Flavio Josefo, donde llegaron a asediar a Jerusalén por tantas peleas, sediciones, broncas que tenía el mismo pueblo judío por no reconocer a Roma. Ellos estaban tratando de zafarse de ese yugo, estaban tratando de hacerse independientes, pongámoslo de esta manera, y no se pudo. Con ellos no se podía, con los romanos eran los conquistadores por excelencia. En esos momentos, recordemos que Roma representa el cuarto reinado, según Daniel, de la bestia tremenda. Y simple y sencillamente no podían quitarse el asedio. Llegaron estos soldados romanos, llegaron a través de este Tito, asediaron la ciudad, como hoy, pongamos el ejemplo, Estados Unidos le ha puesto un cerco al país de Cuba, donde no entran víveres, donde no entran despensas, donde no entran muchísimas cosas. Así estaba viviendo Jerusalén, pero en parte era porque no querían reconocer el poder de Roma y tampoco querían reconocer a sus reyes. Desgraciadamente, el pueblo judío no sabía que la palabra ya estaba dada y que se tenía que cumplir lo que nuestro Señor Jesucristo había profetizado. Si vamos a Mateo capítulo 23, versículo 37, cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, dijo estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Su casa iba a quedar desierta, iba a quedar asolada. ¿Por qué Dios permitió la destrucción del templo? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo da esa impresionante profecía que tuvo cumplimiento en el año 70? Bien, regresamos. Años 66, 67, 68, 69. El asedio era terrible según el historiador. No había qué comer. Muy poco había de comidas. Las grandes atrocidades que se cometían entre el mismo pueblo de Dios eran impresionantes. Y para no narrar tanto ni perder tanto tiempo, les pediría que leyeran el libro de Lamentaciones de Jeremías, efectivamente, porque Jeremías escribió Lamentaciones, donde en aquellos tiempos Jeremías habla del asedio babilónico que tuvo con ese mismo pueblo. Pues esta historia se volvió a repetir con los romanos. Dice el historiador que la gente se tenía que comer el cuero de las sandalias por el hambre que tenían. Ya imaginamos cómo estaba esa situación. Y que las mujeres tenían que matar a sus hijos y guisarlos para comérselos. Era tal el asedio romano que no tenía ni agua ni comida.
pero no se querían doblegar a reconocer, sino que ellos estaban esperando todavía a su Mesías. Nuestro Señor Jesucristo ya había partido y ellos seguían esperando a su Mesías, pensando que iba a venir a liberarlos precisamente del yugo de esclavitud de Roma. De entre el pueblo se levantaban uno tras otro falso profeta, y se levantaba uno que otro falso Mesías. Eso era terrible. La confusión estaba por todos lados y Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque rechazaron a su Hijo, porque rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. No lo quisieron, lo rechazaron, y todos sabemos lo que terminaron haciendo juntamente con los romanos, que fue despreciarlo. Y lamentablemente terminó nuestro Señor Jesucristo crucificado. Bien, el año 70 llega. Llega la hora de la destrucción. Cuenta este historiador que habían unas contrapuertas y había mucha madera para levantar más cercos y no permitir precisamente a los romanos entrar. Cuando Tito se da cuenta de esto, aprovechó las maderas para prenderlas, y fue como empezó a incendiarse Jerusalén. Los arqueros empezaron a tirar desde donde ellos estaban y alcanzaron a pegar precisamente en los cimientos que tenía la construcción del templo, y empezaron estos a arder, fundiéndose el oro, porque había mucho material de oro. Eran maderas recubiertas de oro, imagínense qué tremendo. Y todo empezó a deshacerse, a desmoronarse, y los romanos, que vieron un botín impresionante, dijeron: ahora es cuando. Empezaron a matar a miles y miles de personas. La historia de Flavio Josefo nos cuenta, entre otras muchas cosas, que murieron poco más de 1 millón de personas en ese momento, en esos días de confrontación, y que la sangre que corría de Jerusalén hacia Jericó prácticamente llegaba a las patas de los caballos. Imagínense qué tremendo. O sea, eran ríos de sangre. Era algo terrible y atroz. Fue como tumbaron, destruyeron, desmadejaron completamente el templo sagrado de Dios. Pero Flavio Josefo también nos narra de que dentro del mismo pueblo, cuando estaban viviendo en el asedio, lamentablemente no había unidad entre ellos. No había concordia, no había amistad. Todos se fijaban por cada quien. O sea, no había compasión. Había hambre, había sed, había necesidades, pero ya era dentro de su misma, entre ellos mismos, ya no existía la armonía. Obviamente entre ellos mismos se peleaban, entre ellos mismos golpeaban. La ley del más fuerte estaba metida dentro del asedio, como parte de una locura, porque llegó tal degradación. Y todo esto fue ¿por qué? Porque abandonaron al Hijo de Dios, lo dejaron, no lo quisieron. Simple y sencillamente llegó la degradación humana a sus vidas, espiritual y físico. Muchos empezaron a empeorar, a enfermarse terriblemente. Las infecciones por causa de la comida que ellos estaban teniendo, todo era algo angustioso, desequilibrante, y Dios lo permitió. ¿Por qué lo permitió? Si era su pueblo, porque Dios ya se los había anunciado en Deuteronomio capítulo 28, las consecuencias de la desobediencia. Dios lo permitió. Y fue como se cumplió precisamente esta grande e impresionante profecía que dijo Dios, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 24, verso 2.
No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mire qué tremendo. Ahora bien, estamos hablando del templo. Recuerde que en ese momento el templo ya no estaba sirviendo como tal, ya era prácticamente un cuartel general y también era como un mercado sobre ruedas, imagínese eso, donde hacían triquiñueladas, donde hacían donde la mercancía la estaban intercambiando en trueques, pero también ahí estaban los mismos militares metidos, agazapados, porque estaban entre ellos mismos fraguando pequeñas batallas con los de afuera, que eran los romanos. Entonces ese templo ya no estaba sirviendo como para lo que originalmente fue hecho. Se estaban viviendo cosas feas, el templo ya estaba sucio, estaba mugroso, había basura por todas partes, cadáveres de unas personas que estaban muriendo de falta de alimento, los enfermos y todo. Entonces podemos darnos cuenta de que era una gran calamidad, era algo tremendo esa situación. Entonces ya no estaba funcionando como lo que era y tenía que haber sido, que era la casa de Dios. Pero afortunadamente, la casa de Dios se trasladó a otro lado. La casa de Dios, el templo del Señor, ya no estaba ahí. Ahora estaba en el corazón de cada hijo de Dios, en el corazón de cada cristiano, en el corazón de cada nacido de nuevo. Vamos a apoyarnos en el primer libro de Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17, donde el Señor nos hace saber estas hermosísimas palabras. Repito, primer libro de Corintios, capítulo 3, verso 16 y 17. Dice la Escritura: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mire qué hermoso. Para entonces el templo físico ya no era tan importante. Sí era importante para los judíos, pero los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, nosotros, como ellos en su momento, eran ya el nuevo templo de Dios. Esta cita bíblica lo está respaldando. Ahora bien, versículo 17 dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mis amados hermanos y amigos, nosotros que somos el templo de Dios, debemos de andar en santidad. Porque si nos dedicamos a hacer cosas que no convienen, a hacer cosas que no le agradan a Dios con nuestro cuerpo, que es el templo del Señor, el templo del Espíritu Santo, Dios no va a dudar, como no dudó cuando dio a los romanos a que destruyeran ese templo tan hermoso, tan fastuoso, lleno de historia, pero también de mucho poder y también de bastante oro. Tú vales oro para Dios, más que oro para Dios. Cuida tu santidad, cuidemos nuestra santidad. No le demos al cuerpo las cosas que no le agradan a Dios. Muchas veces sabemos qué es lo que Dios nos está motivando a hacer. Primero darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dale a tu alma, dale a tu espíritu, dale a tu ser palabra de Dios, dale alabanza, dale estudio, entrégale adoración, dale ayunos, ¿por qué no? Entre otras cosas espirituales que sirven para seguir edificando el templo de Dios, porque somos casas espirituales de Dios. No lo contaminemos con basura, con chismes, con arrogancias, con estafas, con todas esas cosas que sabemos que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esas cosas
tales como no se pueden ni mencionar, dice la Biblia, los adulterios, las fornicaciones, la idolatría, entre esas cosas. Por eso es que tenemos que renunciar a todo eso, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Continuaremos dentro de 8 días en esta importante profecía. Ya avanzaremos más a Mateo capítulo 24 y espero que haya aportado algo estas palabras para tu vida espiritual. De mi parte es todo en este momento y muchas gracias y que Dios les bendiga.